Un saludo muy cordial desde Barcelona. Mi agradecimiento a quienes me han invitado a participar en estas jornadas El psicólogo como maestro, organizadas por el Institutum Internationale Santi Tomé Aquinatis et Santi Ioannis Cruci. Soy Enrique Martínez, profesor de filosofía en la Universidad Abat Olivaceu y en el Instituto Santo Tomás de Barcelona. He mirado de plantear la ponencia que me corresponde en torno a la concepción de Santo Tomás acerca del maestro, mirando de explicarla a la luz de, por un lado, sus fundamentos metafísicos y, por otro lado, de las inclinaciones naturales del hombre. Ese es el marco general de la exposición, que tendrá, por tanto, dos partes. En primer lugar, estos fundamentos metafísicos y, en segundo lugar, la explicación de las diferentes tareas, oficios del hombre, secundando las inclinaciones naturales del hombre, sus inclinaciones naturales, una de las cuales es el magisterio, la enseñanza de la verdad. Y esto permitirá, asimismo, ponerla en relación con el ejercicio de la psicología, que esto no lo voy a hacer yo, pero sí este marco permitirá realizar dicha ubicación. Me permito iniciar esta ponencia con una cita de mi maestro Francisco Canals, que afirma: el teocentrismo auténtico de Santo Tomás nos invita a contemplar la bondad divina difusiva de sí misma, identificada con el amor donante y puramente liberal, como la que pone en marcha la misma eficiencia creadora y orienta el gobierno providente sobre el universo. Con esas palabras afirmaba mi maestro Francisco Canals una de las tesis nucleares de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La bondad divina es el principio y fin de la creación y del gobierno del mundo. A la luz de esta fecundísima tesis, trataré de mostrar en esta ponencia de qué modo el hombre participa del gobierno de Dios sobre el mundo, constituido así en administrador responsable de la creación o ministro del gobierno divino, en expresión de Santo Tomás. Cito: de otro modo se dice que alguien es ayudado por otro en cuanto que por él ejecuta su operación, como el Señor por medio del ministro. En ese sentido, Dios es ayudado por nosotros en cuanto que ejecutamos su mandato. Fin de la cita. Su antítesis, y sin posibilidad alguna de síntesis, es el paradigma del hombre posmoderno sumido en el sueño prometeico del dominio sobre el mundo, del hombre fáustico, reconocible en el diálogo entre Mefistófeles y el soberbio insatisfecho protagonista del drama de Goethe. Decía Fausto: ¿por dónde está el camino que hay que tomar? Respondía Mefistófeles: no hay ningún camino. Vas a donde nadie pisó ni podrá pisar. No verás nada en la lejanía eternamente vacía. No oirás los pasos que des ni encontrarás nada firme para descansar. Fausto respondía: me mandas al vacío, pero para que aumente mi arte y mi fuerza. Pero vamos, profundicemos. En la nada espero encontrar el todo. Y concluye el diablo, Mefistófeles: te alabo ahora,
antes de que te separes de mí. Veo que conoces bien al diablo. En efecto, el hombre fáustico ha suprimido la creación y aun la misma naturaleza, dejando el azar como única fuerza que reina en el vacío. Por consiguiente, el hombre no debe ya administrar nada, ni ser ministro de nadie. Puede obrar sin temor lo que quiera con la pura voluntad de poder. Si bien no entraremos en análisis de esta posición, conviene tenerla presente a la hora de exponer en nuestros días la enseñanza de la Quinate sobre la creación y sobre el magisterio del hombre. Primer punto. La bondad divina, principio y fin de la creación y del gobierno del mundo. Comencemos recordando el principio y fundamento de la metafísica de la Quinate y que Domingo Báñez denunció como frecuentemente olvidado por los tomistas. Esto es, que el ser es acto y perfección, perfectivo de todo. Por esta perfección, el ente es un bien apetecible y por ello difusivo y comunicativo de sí, como afirma Santo Tomás, siguiendo a Dionisio. El bien es comunicativo de su bondad de dos modos. En primer lugar, como principio, pues todo agente obra por cuanto está en acto, y de este modo difunde en otros su perfección. Y en segundo lugar, como fin, pues todo bien es apetecible para el ente imperfecto que es atraído por el bien como fin que le perfeccione. Pues bien, si esto lo reconoce nuestro entendimiento en todo bien creado, puede también remontarse por vía de eminencia a aquel que es acto puro de ser, cuya bondad infinita tiende a comunicarse entonces como principio creador, dando el ser y bondad a lo que no existía. Dice Santo Tomás, del amor de su bondad procedió el que Dios quisiera difundir y comunicar a otros su bondad en lo que fuera posible, a saber, a modo de semejanza, y que su bondad no permaneciera en él solamente, sino que se derramara sobre otras cosas. Siendo la bondad divina, fin de la cita, que es del comentario al De Divinis Nominimus, siendo la bondad divina el principio de la creación, debe afirmarse igualmente que es el fin último al que se ordena todo lo creado. El movimiento de la criatura hacia la bondad divina se realiza buscando la propia perfección según su inclinación natural, mas también imitando a Dios en la comunicación a otros del propio bien. Y si es principio y fin de la creación, hay que decir que también lo será de su gobierno. En efecto, el que por su bondad Dios ha dado la existencia a todo lo creado, no dejará por la misma razón de llevar las criaturas a su perfección por medio de su gobierno. Pero si para la creación no es posible contar con intermediario alguno, para el gobierno de lo creado, Dios sí quiere contar con la ayuda de las mismas criaturas. Y no por deficiencia suya, sino nuevamente por su bondad. Porque de este modo hace partícipes a las criaturas de su capacidad de ser causa de la bondad de las cosas, como ya se ha anticipado antes. De este modo, todos los entes creados pasan a quedar constituidos por Dios, a causa de su bondad, en colaboradores de su gobierno, en tanto que pueden ser causas comunicativas de su propia bondad. Voy a citar de nuevo un texto que ya he mencionado antes, pero ahora completándolo con una referencia que hace el mismo Santo Tomás al magisterio del hombre. Dice, mas como por el gobierno son conducidas a la perfección las cosas gobernadas, tanto mejor será el gobierno, cuanta mayor perfección comunique el gobernante
a las cosas gobernadas. Ahora bien, mayor perfección es que una cosa, además de ser buena en sí misma, pueda ser causa de bondad para otras que si únicamente sea buena en sí misma. Y por eso, de tal modo Dios gobierna las cosas que hace a unas ser causas de otras en el gobierno, como si un maestro no solo hiciera instruidos a sus discípulos, sino también maestros de otros. Bien, me disculparán porque este no era el texto que había leído antes, pero sí que hace referencia al magisterio humano, al comparar el gobierno divino del mundo con el magisterio de aquel que no solo instruye, sino que hace maestros a sus discípulos. Será entonces cuestión de preguntarse de qué modo esto se realiza, para así comprender la administración encomendada específicamente al hombre. Paso al segundo punto. Los ministros de Dios en el gobierno divino del mundo. Conviene seguir nuestra argumentación precisando que no todo ente colabora en el gobierno del mundo de la misma manera. La bondad divina, comunicada a la creación, se manifiesta mejor precisamente en un cosmos ordenado jerárquicamente. Para distinguir este orden de la creación, Santo Tomás acude precisamente a su principio explicativo. De este modo, establece que un ente será más perfecto cuanto más tienda a ser comunicativo de su perfección. Esta mayor comunicatividad se da cuando el efecto es capaz a su vez de ser causa de otros, como ya se ha indicado en el último texto citado. El ejemplo puesto por el Aquinate es muy significativo, que un maestro no solo enseña a sus discípulos, sino que los haga capaces de ser maestros de otros. Otros dos criterios nos permitirán distinguir aún mejor los grados de colaboración de las criaturas en el gobierno del mundo. En la Suma contra Gentiles afirma que un viviente será más perfecto cuanto más íntimo sea lo que emane vitalmente. Y la emanación vital más íntima es la palabra mental, en la que el subsistente intelectual dice lo conocido. Esta mayor intimidad en la emanación permite asimismo tener mayor dominio de los propios actos, y de ahí que en la Suma teológica afirme que un viviente será más perfecto cuanto más obre por sí mismo y no sea actuado por otro, lo que será principalmente en el subsistente intelectual, de nuevo, que por su decir interior tiene dominio voluntario de sus propios actos, según aquello de San Agustín. Nadie hace algo queriendo que no haya dicho primero en su corazón. Estas distinciones nos han llevado a reconocer en el subsistente intelectual quien mejor puede colaborar con Dios en el gobierno del mundo. En efecto, su naturaleza intelectual, por la que es emanativo de la palabra mental y dueño de sus actos, según acabamos de ver, le hace capax summi boni, capaz del sumo bien, a diferencia de las criaturas irracionales. Y por eso, el gobierno divino trata a cada criatura racional por sí misma, individualmente considerada, y no solo como mero instrumento. Y de ahí que nos refiramos al subsistente en una naturaleza intelectual con un término de dignidad que es el de persona. Pues bien, explicando precisamente la colaboración en el gobierno del mundo, que es el tema que ahora nos ocupa en esta primera parte, Santo Tomás distingue entonces entre los que son instrumentos de Dios, esto es, las criaturas irracionales, y sus ministros, esto es, los subsistentes intelectuales. Estos actúan como instrumentos inteligentes, como afirma al referirse al ministerio de los ángeles. De este modo,
la administración de las criaturas racionales que las criaturas racionales realizan en su colaboración con el gobierno divino del mundo se caracteriza por ser propio de libres y no de siervos. Y no solo en lo que se refiere a que Dios las gobierna por sí mismas, sino que les concede gobierno sobre las criaturas según cierta medida. La finalidad última de este gobierno ministerial de la criatura racional consistirá en ordenar el ámbito sobre el que tenga potestad para que se alcance el fin y perfección que le corresponde por naturaleza, imitando de este modo la bondad divina. Eso es lo que afirma, por ejemplo, en De Regno, cuando compara el gobierno de los hombres con el gobierno divino del mundo, para saber, a la luz de éste, cómo debe ser el de aquel. Y como se trata de alcanzar la perfección que corresponde por naturaleza, conviene distinguir las diversas inclinaciones naturales del hombre, lo que hace Santo Tomás en un conocido texto de la Suma Teológica acerca de la ley natural, la prima segunda, cuestión 94, artículo 2. Primero, encontramos la inclinación natural común a toda sustancia, que la lleva a conservar el propio ser. Luego la común a todo animal, que lo mueve a engendrar y criar la prole. Y finalmente las específicas del hombre, que lo inclinan a conocer la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Pues bien, a partir de estas inclinaciones, podremos diferenciar a partir de ahora los ministerios que corresponden al hombre en su gobierno de lo creado, uno de los cuales, el más relevante, será el magisterio, la enseñanza de la verdad. Comienzo ahora a desgranar cada uno de estos ministerios. El primero de ellos, y es, ahora pasamos por tanto a la segunda parte de la ponencia, pues el primero de estos ministerios es el del trabajo para la conservación de la vida. La primera inclinación natural mencionada es la que corresponde a la conservación del propio ser, de manera que es una exigencia de la ley natural todo lo que permite la conservación de la vida e impide lo contrario. Distingue la Quinate tres bienes materiales requeridos para ello: el alimento para el propio sustento, el vestido para defenderse del rigor del clima y las armas para defenderse de los enemigos. Estas tres cosas las tiene el animal de un modo natural, mas no así el hombre, a quien la naturaleza ha proporcionado las manos y la razón por medio de las que procurárselas él mismo. Las manos son, pues, una manifestación de la naturaleza racional del hombre, porque son aptas para muy diversas actividades. Por eso, siguiendo a Aristóteles, las denomina organum organorum. No hay que ver, pues, en esta diferencia entre el hombre y el animal una imperfección de aquel, sino todo lo contrario. No disponer por naturaleza de alimentos, vestidos y armas es signo del dominio racional que tiene el hombre sobre las criaturas corpóreas que por medio de sus manos las pondrá a su servicio. El trabajo manual, y dejamos para después el trabajo intelectual, es precisamente la actividad por la que el hombre ejerce ese dominio, para proporcionarse sobre todo el sustento con el que alimentarse, mas también el vestido con el que abrigarse, las armas con las que defenderse, así como otros bienes materiales, como las medicinas para sanar. Y de ahí el lugar que ocupa la medicina en las tareas propias de la actividad humana entre estos ministerios. Y como es la actividad requerida para satisfacer la inclinación natural, concluye Santo Tomás que trabajar es un precepto de ley natural, apoyándose en unas palabras del libro de Job, en las que se afirma que el hombre nace para el trabajo. Hay que añadir que la condición penosa del trabajo no es lo que a éste le pertenece por naturaleza, sino que es consecuencia exclusiva del pecado, como explica comentando el pasaje del Génesis: tomó pues Yahvé al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase.
En la segunda forma de interpretarlo, asegura Santo Tomás que al hombre le correspondía en el paraíso un trabajo connatural, gozoso y manifestativo de su dominio sobre lo creado. Finalmente, hay que decir que por el trabajo el hombre imita a Dios, sumus artífex, en su obra creadora, que trabajó 6 días y el séptimo descansó. De este modo el hombre administra la creación colaborando con el Creador, sobre todo en el trabajo que le proporciona el alimento con el que conservar la vida. Esto último es precisamente lo abordado al final del Tratado del Gobierno Divino del Mundo de la Suma Teológica, lo que confirma lo dicho. El hombre, pues, con su trabajo colabora con el trabajo divino, con el ars divinum. Segundo ministerio del hombre, la familia para la generación y educación de los hijos. La segunda inclinación natural indicada por Santo Tomás es la que corresponde a la generación y crianza de la prole. Debe decirse entonces que es una exigencia de la ley natural tanto la generación humana como la educación de los hijos que completa aquella. Y como para ello se requiere el matrimonio, también debe afirmarse que el matrimonio es una institución natural. Hay un texto fundamental de la Quinate asumido por el magisterio de la Iglesia en la extraordinaria encíclica de Pío XI Divinilius Magistri, en el que se argumenta perfectamente esta condición natural del matrimonio entre hombre y mujer. El texto del comentario al libro cuarto de las sentencias de Pedro Lombardo. Podemos reconocer en este texto, de un modo implícito, tanto el trabajo manual por el que los padres proporcionan al niño el alimento necesario para la conservación de la vida, como el trabajo intelectual por el que lo educan en la virtud. Pero nos interesa ahora atender a la generación humana, como modo específico por el que el hombre es responsable de la administración de la creación. La generación de todo viviente corpóreo se ordena evidentemente a la conservación de la especie, pero en el caso de la generación humana, esta ordenación se mantiene ciertamente. Pero hay otra superior, que es la existencia del hombre en tanto que individuo, querido por Dios por sí mismo, como ya se dijo. A esta multiplicación de los individuos se ordena también, pues, la generación humana. Esta se diferencia de la generación animal en que la humana es unión personal en el seno del matrimonio, cuyo amor conyugal se ordena en su fecundidad a la generación de otra persona amada por sí misma. Si el alimento era el bien material principal que el trabajo manual obtiene para la conservación de la vida, en ese segundo ministerio del hombre sobre lo creado, el bien material ordenado por la generación humana no es otro que el semen producido por los órganos sexuales. Tal es la dignidad del fin que la emisión seminal y la actividad sexual en su conjunto queda entonces ordenada moralmente de tal modo que no puede contradecir en ningún caso dicha finalidad, y no solo en el acto generativo, sino también en relación con la continuidad de la generación, que es la crianza y educación de los hijos. Por eso, no cabe moralmente que se impida en el coito la generación, ni tampoco que éste se dé fuera del matrimonio. Así lo afirma clarísimamente Santo Tomás. Y si con el trabajo el hombre imitaba el arte divino, en la generación del hombre imita la generación divina. Así lo establece la Quinate admirablemente cuando se pregunta si el ángel es más imagen de Dios que el hombre. Y supuesto que sí lo es por su más perfecta naturaleza intelectual, sin embargo, en algo es más imagen de Dios el hombre que el ángel, y es en la generación. En efecto, el hombre engendra a otro hombre a semejanza de como Dios engendra a Dios en el seno de la Trinidad. Se manifiesta en la generación humana una perfección mayor que la del trabajo. Este se ocupa de algo material externo al hombre que trabaja, esto es el alimento, la salud física, el vestido, etc. Pero en la generación lo generado es mucho más íntimo,
Un hijo partícipe por su alma racional de la misma naturaleza que los padres. Esta intimidad la pone de manifiesto el Aquinate cuando, explicando los significados de naturaleza dados por Aristóteles, destaca algo no indicado por este, y es que en la generación de todo viviente se da una conjunción entre generante y generado, y no como mero contacto físico, como el que se da entre el móvil y lo movido, sino como un surgimiento, una pertenencia en el ser de lo generado al generante. En el caso de la generación humana, esta pertenencia nos lleva a llamar al engendrado hijo y al generante padre, poniéndose también aquí de manifiesto la semejanza entre la generación humana y la divina. Además, toda generación tiene la virtualidad de proporcionar al engendrado la capacidad de ser generativo de otros. Se constata de nuevo aquella característica de la comunicatividad de perfección querida por Dios en la creación, por la que el efecto es capaz a su vez de ser causa de otros. Es por eso que el hombre ejerce su administración de la creación no solo trabajando con sus manos para obtener alimento, sino más aún con la generación de sus hijos en el seno de matrimonio, que luego serán padres de nuevos hijos. Paso al tercer ministerio, que titulo La ciudad para vivir en sociedad. Una de las inclinaciones naturales explicitadas por Santo Tomás como específica del hombre es la que corresponde a vivir en sociedad. Debe decirse entonces que es una exigencia de la ley natural tanto la vida social como el gobierno de la misma. Hemos visto que para el trabajo busca bienes para la conservación de la vida y el acto conyugal para la generación de los hijos. ¿Cuál es el bien que se busca con la convivencia en sociedad? En primer lugar, estos mismos bienes de los que hemos venido hablando. Santo Tomás lo explica recurriendo de nuevo al reconocimiento de la ausencia natural en el hombre de dichos bienes. Mas añade ahora que no le basta a un hombre disponer de las manos y la razón, pues él solo no es capaz de conseguir todos estos bienes, sino que requiere para ello de otros hombres que le ayuden. Pero no se trata exclusivamente de una ayuda material como la que puedan proporcionar unos braceros, sino que se trata sobre todo de una ayuda en lo que se refiere al conocimiento de lo que es bueno y malo para la recta vida del hombre. En efecto, el hombre no se basta a sí mismo para ese conocimiento y por tanto para la vida virtuosa, por lo que necesita aprenderlo de otros, de los padres, de los maestros, de los amigos y podemos añadir aquí, y de los psicólogos. Y por eso es natural que esté inclinado a vivir en sociedad. Y he dicho los psicólogos porque aquí no se trata de aquella medicina propia del primer ministerio ordenada a la mera salud física, sino de una ayuda para la vida virtuosa. El bien buscado no es ya aquí uno de condición material que permite la conservación de la vida o la generación de otro hombre, sino un bien superior de condición moral, la vida virtuosa por la que el hombre llega a ser feliz. Y esta vida virtuosa es ciertamente bien común de la sociedad. Si para el trabajo el instrumento requerido eran las manos y para la generación los órganos sexuales, para la vida social en todas estas manifestaciones ordenadas a la vida virtuosa, el instrumento no es otro que la palabra, exclusiva de la naturaleza racional. Es por medio de la palabra que el hombre puede aprender de otro qué es bueno y malo, y siendo la comunicación de estas cosas lo que constituye la familia y la ciudad, como afirmara Aristóteles al inicio del libro de la Política. Por otra parte, toda multitud debe tener un principio único de gobierno, pues lo uno precede a lo múltiple. En efecto, si no hubiera un gobernante que ordenara toda la sociedad al bien común, que es la vida virtuosa de sus miembros, dicha sociedad se desintegraría,
como le sucede al cuerpo cuando le falta el alma que da vida. Y si la palabra es el instrumento que permite la vida social, también lo será para el gobierno de la misma. De ahí que el medio propio del gobierno de la sociedad sea la ley, esto es, la palabra u ordenación de la razón promulgada por el gobernante en orden al bien común. Por eso, por consiguiente, este gobierno de la sociedad al bien común por medio de la ley y exigencia de la ley natural es la tercera tarea que le corresponde al hombre como administrador de la creación. A dicha tarea pertenece, en primer lugar, la administración de los bienes materiales para utilidad de la sociedad. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, describe las condiciones materiales que favorecen una sociedad virtuosa: clima templado, alimentos sanos y abundantes, atmósfera salubre, lugares amenos, etc. Y debiéramos añadir las condiciones materiales que favorecen una familia virtuosa en la que puedan nacer y criarse muchos hijos. Se requiere, por tanto, que el gobernante legisle sobre el recto uso de los recursos materiales según las necesidades de la sociedad, sobre el trabajo de quienes se dedican a la obtención de los mismos, de modo que sea un servicio al bien común y no se denigre la condición del trabajador, y finalmente sobre el verdadero matrimonio entre varón y mujer, de tal modo que se preserve su unidad para toda la vida y se favorezca la generación y crianza de los hijos. Pero sobre todo, este tercer ministerio del hombre debe ocuparse del gobierno de las criaturas racionales. Estas son, en efecto, la parte constitutiva del universo, como dice en la Suma contra Gentiles, mientras que las irracionales son sólo partes accidentales del mismo. Como se trata de gobierno de criaturas racionales, esto es, de personas libres, la acción del gobierno deberá ser congruente con dicha condición para poder ser justa. Esto nos permite reconocer en el gobierno de los hombres aquella comunicatividad de perfección por la que el efecto es capaz a su vez de ser causa de otros. Lo vemos por un lado en la participación proporcional del gobierno en diferentes miembros de la sociedad y lo reconocemos también en la previsión de continuidad del gobierno en el futuro. Así un buen gobernante es capaz de preparar el gobierno de los que le sucederán para garantizar la continuidad de la sociedad. Cuando así se gobierne la sociedad, estará siendo el hombre buen administrador de la creación, imitando a Dios en su gobierno del mundo, como ya se ha dicho. Pero conviene no perder de vista que esta tarea se ordena a la vida virtuosa del hombre, y así las leyes están para hacer buenos y virtuosos a los hombres. Y, en este sentido, la educación de los hijos que continúa la labor de engendrarlos y criarlos, y las otras tareas que buscan la vida virtuosa en los hombres, como por ejemplo el ejercicio de la psicología, se integrarían en el marco de esta tarea. Paso a al siguiente ministerio y más relevante, que incluye, que asume todos los anteriores y los eleva, y es la enseñanza para el conocimiento de la verdad acerca de Dios. Si una de las inclinaciones naturales explicitadas por Santo Tomás como específicas del hombre es la de vivir en sociedad, la otra, en el texto de la prima secunda, cuestión 94, artículo 2, acerca de la ley natural, la otra consiste en el conocimiento de la verdad acerca de Dios. Alcanzar y promover dicho conocimiento es, por consiguiente, otra de las exigencias de la ley natural. ¿Cuál es el bien requerido para satisfacer dicha inclinación natural al que debe dedicarse el hombre? Es la verdad, bien del entendimiento. Y ocuparse de ella es la tarea más propia del hombre, puesto que homo ratione vivit, el hombre vive por la razón. Por eso afirma Santo Tomás que el fin de toda la creación, de la que el hombre es administrador, no es otro que la verdad. El fin del universo, cito, es pues el bien del entendimiento, que es la verdad. Se sigue en consecuencia que la verdad es el fin último,
de todo el universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. Suma contra Gentiles, libro primero, capítulo 1. Más aún, la verdad principal de la que debe tratar el hombre es la referida a Dios. Afirmaba precisamente Aristóteles al final de la Ética Eudemo que vivir según la razón consiste en contemplar a Dios, a lo que se ordena todo otro bien al que el hombre se incline por naturaleza. Esta tesis la recoge claramente la Quinate, aunque con la elevación propia de la revelación, concluyendo que el fin último de la sociedad, no es tanto la vida virtuosa, sino la misma contemplación de Dios. Dice Santo Tomás en el De Regno: no es por tanto el último fin de la multitud reunida vivir virtuosamente, sino llegar a la fruición divina a través de la vida virtuosa. Esto, por tanto, debe decirse del gobierno de la comunidad política, pero también de la educación de los hijos y también del ejercicio de la psicología ordenado la vida virtuosa. El fin último es la misma contemplación de Dios. El instrumento para esta administración de la verdad es nuevamente la palabra, manifestativa de lo conocido primero en el interior, como acto que se sigue a la unión entre el entendimiento y lo inteligible, y después en el exterior para comunicar lo conocido a otros hombres. Las actividades por las que el hombre administra la verdad por medio de la palabra son ciertamente un trabajo, pero no un trabajo manual, sino un trabajo intelectual y espiritual, opus spirituale. Santo Tomás argumentó incluso a favor de la remuneración debida a este trabajo intelectual, y no solo al manual, con ocasión de la polémica vivida en la Universidad de París en 1256 acerca de la actividad de las órdenes mendicantes. En la cuestión quodlibetal de Opere Manuali distingue 4 tareas propias de este trabajo, de este opus espiritual, que sirven al bien común: los juicios eclesiásticos, la predicación, la oración y el estudio y enseñanza de la Sagrada Escritura. Estamos refiriéndonos a una obra referida a la labor de las órdenes mendicantes, pero que es extensible a todo hombre con la debida adaptación. Centrémonos en 2. Por una parte, la enseñanza, por la que el hombre ilumina a otro con su palabra, y por otra parte, la alabanza a Dios como creador, pero esto lo veremos al final. Se ve muy claramente en el Tratado del Gobierno Divino del Mundo, de la Suma Teológica, cuál es la actividad que Santo Tomás identifica como más propia de la participación en dicho gobierno por parte de las criaturas racionales. En las cuestiones 106 y 107 se refiere a la iluminación de un ángel por otro ángel, y en la 111 a la iluminación de hombre por un ángel, y en la 117 a la enseñanza de un hombre por otro hombre, en todos los casos por medio de la palabra. En la cuestión 119 añade la búsqueda del alimento y la generación de la prole, pero la más propia de la naturaleza racional del hombre, en la que conviene proporcionalmente con el ángel y con Dios, es la comunicación de la verdad por medio de la palabra. Y es que Dios mismo gobierna el mundo con su palabra. Comentando la primera carta a los Corintios, compara el Aquinate la sabiduría divina por la que Dios ha creado el mundo con el magisterio humano, de manera que así como la sabiduría divina se comunica a los hombres por medio de las criaturas, así la sabiduría del maestro se comunica al discípulo por medio de las palabras. Cito este texto. Porque al hacer el mundo, la divina sabiduría instituyó con sus juicios en las cosas del mundo, instruyó con sus juicios en las cosas del mundo, según aquello de Eclesiástico 1:10. La derramó sobre todas sus obras. Así, la relación que tienen esas mismas criaturas hechas por la sabiduría de Dios con la sabiduría de Dios, cuyos juicios manifiestan, es
como lo que hay entre las palabras del hombre y la sabiduría que significan. Y así como el discípulo alcanza a conocer la sabiduría del maestro por las palabras que le oye, del mismo modo podía alcanzar a conocer la sabiduría de Dios contemplando las criaturas hechas por él. Según Romanos 1:20, lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de lo creado. Fin de la cita. La enseñanza de la verdad manifiesta además la perfección por la que la causa hace al efecto capaz a su vez de ser causa. En este caso, el maestro no ya solo enseña a sus discípulos, sino que los hace capaces de ser maestros de otros, como ya se ha visto anteriormente. Por todo ello, cuando se trata de la enseñanza de la teología, que es la más alta enseñanza que puede haber al tener como objeto la verdad acerca de Dios, pone al hombre que la enseña como ministro de la sabiduría divina. Dice así en el Principium Rigans Montes: Dios comunica su sabiduría con su propio poder, por lo que se dice que Él mismo riega los montes. En cambio, los doctores comunican la sabiduría solamente en virtud de un ministerio, de donde sí se sigue que el fruto de los montes no se les atribuye a ellos mismos, sino a las operaciones divinas. Fin de la cita. Y lo hace Santo Tomás, explica esto, en un contexto en el que se pone de manifiesto cómo Dios ha querido hacer partícipes a las criaturas, principalmente las racionales, en las comunicaciones de bienes, haciendo uso además de una imagen tomada de la creación material, la distribución de la lluvia desde las cimas de los montes hasta los valles. Veamos este texto del prólogo al Principium Rigans Montes, en el que se sintetiza todo lo que estamos diciendo. Dice así: el Rey y Señor de los cielos estableció desde la eternidad la siguiente norma: que sus dones llegasen a las criaturas inferiores por medio de otras intermedias. Tenemos la evidencia sensorial de que las lluvias descienden de la altura de las nubes y, regadas por ellas, las montañas manan las fuentes y los ríos con los que la tierra se sacia y es fecundada, pues de manera semejante, desde las alturas de la divina sabiduría, son regadas las mentes de los doctos, que se comparan con las montañas, por cuyo ministerio es derramada la luz de la sabiduría divina hacia la mente de los oyentes. El maestro, por tanto, es ministro inteligente de Dios para comunicar la verdad que ha recibido a aquellos que están ansiando conocer la verdad por inclinación natural, sobre todo la verdad acerca de Dios. Y lo hace mucho mejor de lo que lo hacen las mismas criaturas. ¿En qué sentido? Esto lo explica Santo Tomás en la cuestión 11 de Veritate, es decir, la conocida como cuestión de Magistro, cuando, preguntándose si uno puede aprender directamente de las criaturas o también de los maestros, dice que sin duda de ambas. No obstante, las palabras del maestro, verba doctoris, son más próximas al entendimiento del discípulo, por cuanto que en él, en el maestro, la verdad, digamos, la verdad de las cosas ya ha sido entendida. Por eso, la palabra del maestro es la que cumple principalmente esa misión de comunicar a los otros aquello que uno ha contemplado. Contemplata alis tradere. Tal es la función del maestro en el orden del gobierno divino del mundo. No obstante, hay
una última labor de magisterio, de enseñanza de la verdad acerca de Dios, que es la que se da en la oración de alabanza. Y con esto entro en la parte final de mi exposición. Mas indica Santo Tomás un tipo de enseñanza acerca de Dios que no es ya la ciencia teológica, sino aquella que se realiza por medio de la misma oración de alabanza dirigida a Dios. Este opus spirituale cumple ciertamente la finalidad religiosa debida al Creador, sin duda alguna, pero sirve además para mover a los hombres a esa misma alabanza. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica: las palabras no las empleamos para manifestar nuestros conceptos a Dios, que es escrutador de los corazones, sino para inducirnos a nosotros mismos y a los demás que nos oyen a reverenciarlo. Se está refiriendo a las palabras dirigidas a Dios, a la oración. De este modo, el hombre alcanza la más alta tarea como ministro del gobierno divino del mundo cuando reverencia la majestad de Dios en nombre de toda la creación con palabras y cánticos de alabanza, moviendo así a los otros hombres a alabar igualmente a Dios. Así lo hizo también Santo Tomás de Aquino. Él no solo se dedicó al magisterio de la verdad en su docencia, sino que alabó a Dios con aquellas hermosísimas palabras en el oficio de Corpus Christi, alabando a Dios, por tanto, por el mayor bien que puede hallarse en la creación, que es la humanidad santísima del Verbo encarnado. Estas palabras considero que son la más alta enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis, quantum potes tantum aude, cuia major omni laude nec laudare sufficis. Laudis tema specialis, panes vivus et vitalis, odie proponitur. Espero que estas consideraciones hechas sobre los diversos ministerios del hombre, secundando el orden que Dios ha puesto en toda la creación, ¿no?, para que el hombre pueda colaborar como ministro inteligente de Dios, de tal manera que pueda alcanzar la bondad divina por medio de estos diferentes ministerios, uno de los cuales es la educación en la virtud de los otros hombres, para lo cual el psicólogo tiene una tarea muy importante, pero que por encima de esta está el magisterio, la enseñanza de la verdad, principalmente de la verdad acerca de Dios. Pues como digo, espero que les hayan ayudado a reflexionar desde Santo Tomás en lo que es la función del psicólogo como maestro. Muchas gracias, un saludo cordial.